Buenas tardes y noches, jóvenes. Hoy vamos a seguir continuando con la temática de lo que es placenta previa, acretismo placentario y desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Aclarando que con este material didáctico nosotros no tenemos derecho de autor. Es un material que hemos descargado del internet y lo vamos a usar para uso no comercial, sino estrictamente docente. ¿Qué es el acretismo placentario? Bueno, todos estos temas de, de esta sesión tienen que ver con lo que es la placenta, que es el órgano fetal que está preparado, que tiene una duración aproximadamente de 280 días, que es lo que dura el embarazo, es altamente vascularizado, cuya función es el intercambio de nutrientes, sustancias entre la mamá y lo que es el bebé. Y el acretismo placentario lo que hace es que es un problema que va a incrementar notablemente la muerte tanto materna como fetal. Es, por decirlo así, una de las causantes de la hemorragia postparto, de las principales tres causas de muerte durante el embarazo. Gracias a Dios, ahora contamos nosotros con herramientas tecnológicas y diagnósticos para el correcto diagnóstico. Aunque así suena en la literatura, realmente no es tan factible poderlo diagnosticar porque no estamos acostumbrados a verlo por la incidencia que tiene esta, que es pues bastante baja. Entonces tenemos para poderlo ver lo que es un ultrasonido, podemos usar lo que es el Doppler, podemos usar la alfa-fetoproteína, podemos usar la resonancia magnética, podemos hacer una cistoscopía. Es decir, el diagnóstico es factible, es probable, pero no se hace de una manera tan constante como se debería. ¿Cuál es el manejo que se le da al acretismo placentario? Esto va a depender de su invasión. Lo que es el acretismo placentario es que la placenta no tiene la capa de Nitabush, que es esa capa de la adhesiva que va a tener una separación entre la placenta y el miometrio, y esta, si es simple, pues es lo que llamamos acreta vera. Si ya se mete en el miometrio, es un incretismo placentario. Y si ya pasa de la serosa del útero y invade otros órganos vecinos, estamos hablando de un percretismo placentario. Y ese sí es un problema porque definitivamente lo que nosotros vamos a encontrar ahí es una histerectomía obstétrica en el mejor de los casos, pero cuando hay percretismo placentario, el órgano vecino que más se afecta es la vejiga y la paciente puede desangrarse en cuestión de 3 minutos. Entonces, en el acretismo, incretismo o el percretismo placentario, que es la misma patología, pero es hasta dónde va a profundizar y qué órganos son los que va a afectar, así es como nosotros lo vamos a clasificar. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué es que encontramos esto?
Perdón que tengo unos problemas ahí con la tecnología. Entonces, como habíamos seguido mencionando, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Qué es lo que sucede? Como habíamos dicho aquí al principio, pues está la ausencia o la deficiencia de esa capa de Nitabush. Y lo que hace esta capa de Nitabush es que es una capa de fibrina, como lo vamos a ver en diapositivas posteriores, que lo que va a hacer es separar la decidua basal y el corión frondoso. Eso es lo que va a hacer. Entonces, hay varias teorías también de que esto puede ocurrir porque hay una falla de la reconstitución del endometrio y la decidua basal después de las cesáreas. Y cuando nosotros tenemos placenta previa y cesáreas, nosotros vamos a ver cómo aumenta la incidencia del acretismo placentario. Usted puede tener placenta previa, pero si no hay cesáreas, es menos del 5% de la probabilidad que usted vaya a tener acretismo placentario. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros el, el diagnóstico? La mayoría de veces debería hacerse en el control prenatal, debería de hacerse, pero muchas veces se hace en sala de operaciones y ese es el problema, porque cuando esto sucede, entonces no estamos preparados y lo más seguro, si es un percretismo placentario, es de que esta paciente va a terminar en una esterectomía obstétrica. Y si tiene una invasión de la placenta, lo que es vejiga, vamos a necesitar de un urólogo. Y si ya está adherido a las vísceras del colon, a un cirujano, más los paquetes globulares que vamos a necesitar, que no los tenemos. Entonces, lo ideal sería que nosotros pudiéramos hacer este diagnóstico de forma prenatal. Toda paciente que usted tiene sospecha de tener prequetismo placentario o cretismo placentario debe de ser atendida en un hospital de tercer nivel. Estas pacientes no deben de ser atendidas en hospitales que no cuenten con todas con todas las condiciones. Entonces, nosotros sabemos de que hay un desplazamiento de la cara fetal y la cara materna, lo que llamamos de Duncan o Schultz, que son los tipos de desprendimientos que nosotros conocemos. Y aquí podemos ver que pues la cara fetal y la cara materna. Nosotros conocemos lo que son los cotiledones, que son estos espacios intervellosos que están separados por estos tabiques, ¿verdad?, decidales, y estos son los cotiledones que nosotros estamos acostumbrados a ver. Cuando esto no está con la capa de Nitabush y se introduce en el miometrio, lo puede traspasar, es allí donde nosotros vamos a ver las complicaciones. Aquí miramos nosotros ya lo que es una placenta percreta, atravesó el útero y pues aquí en la foto no podemos determinar si tocó vejiga o no. Aquí nosotros estamos ya volviendo a tocar lo que habíamos hablado de lo que es la membrana o capa de Nitabush. Cuando esta ya no está, pues nosotros vamos a tener lo que es el acretismo placentario. Existen estos criterios que vamos a detallar ahorita en cómo se puede hacer el diagnóstico. Y aquí podemos ver nosotros cuál es el factor más importante para la placenta creta. Es la implantación previa de la placenta en la cicatriz uterina por una cesárea. Como les dije anteriormente, si no hay cesáreas previas, es menos del 5% de la probabilidad. Daniel Kafishi dice que con 2 o más cesáreas previas y placenta previa, nosotros tenemos hasta un 50%, dice él, de tener acretismo placentario. Es decir, una paciente que tiene placenta previa tiene un riesgo de tener acretismo placentario. Pero si tiene
placenta previa y una cirugía anterior, estamos hablando entre 11 a 25%. Y miren esto, ellos sugieren que la situación en consecuencia de una falla de la reconstitución del endometrio y la de ácido basal específicamente después de la reparación de una operación de cesárea. Y aquí es donde nosotros también hacemos un llamado para que como ustedes sean residentes y especialistas y en el momento de la técnica quirúrgica no traten de correr haciendo la cesárea, sino la cesárea debe llevar un tiempo prudencial, donde usted al momento de suturar sea capaz de ver que está suturando el mismo tipo de tejido, que el útero sea bien suturado y de forma despacio. Si usted corre, esto no lo va a hacer y mire lo que puede ocurrir con los pacientes. Si no, sin placenta previa y con cesáreas, entonces mire, 0.3, 2 cesáreas 0.6, 3 cesáreas previas 2.4. Es decir, placenta previa con cesárea anterior, riesgo de acretismo. Otros factores de riesgo, 2 a 3 gestas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que una paciente multípara iba a también tener riesgo de placenta previa. Antecedentes de legrados, porque pueden también quitar esa capa adecuada que está bien nutrida y ya no se produce el tofotropismo placentario, o bueno, sí se produce, pero eso es que la placenta va a buscar el lugar con más nutrientes y siempre empiezan por el fondo uterino y conforme van teniendo más bebés va haciéndose hacia abajo. Antecedentes de extracción manual de la placenta, de una infección intraamniótica. ¿Por qué? Porque puede haber cicatrices que inhiban el adecuado trofotropismo placentario y historia de retención previa. Manifestaciones clínicas. Sinceramente, clínicas no deberían de tener una paciente con acretismo placentario. La manifestación la podría ver usted si los vasos están ya, por decirlo así, ya en la cavidad vesical, en la vejiga, usted podría tener hematuria, o que fuera tanto que hubiesen podido ya estar en un intestino, entonces pudieran haber tenido trabajo de parto prematuro o pudiesen en algún momento eh, causar una restricción del crecimiento por los vasos. Pero realmente el acretismo placentario no, en la mayoría de veces no se manifiesta hasta que ya está en sala de operaciones y usted no lo había visto, no le había hecho ultrasonido. Y ahí es donde viene el problema, porque usted no puede extraer la placenta en un parto. Y si usted la trata de extraer manualmente y no está preparado para realizar una cirugía, la paciente puede morir en menos de 3 minutos. Entonces, ese es el problema. Usted debería de hacer este diagnóstico previo a la atención del parto, porque estos pacientes van a tener una hemorragia obstétrica masiva, al igual que el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, una CID. Este es un accidente que no solo debe ser visto por los ginecólogos, sino que tiene que estar el urólogo y tiene que estar el cirujano para que sea multidisciplinario. Tiene que tener una adecuada evaluación por anestesiología. Debemos de tener ya nuestro paquete globular, nuestros crioprecipitados, porque lo más seguro es que esta paciente, si tiene parecretismo placentario, va a sangrar de gran manera. Entonces debemos estar entendidos que esta paciente debe de tener ya su consentimiento informado, firmado, donde se le explique que muy probablemente se le vaya a realizar una esterectomía obstétrica. Gracias a Dios estos casos, pues en pacientes primigestas no se dan tanto, pero
Si fuera una primigesta y hay que quitar el útero, pues hay que hacerlo porque si no la paciente puede, puede fallecer. Consideraciones generales, lo que habíamos mencionado, es una hemorragia intensa, pero estas son complicaciones que nosotros no esperamos y por eso causan gran morbimortalidad. Las hemorragias pueden llegar hasta el 10%, pero si usted no está preparado y no hizo el diagnóstico, puede llegar al 90 o al 100%. Entonces, les voy a contar un caso. Donde yo me entrené, estábamos, habían 6 quirófanos y pues entramos al mismo tiempo con unos maestros, cada quien a hacer la cesárea. Pues lavamos y todo y empezamos al mismo tiempo. Hicimos la oración y cuando estábamos empezando a incidir en piel, escuchamos que en el quirófano de la par había un paro cardíaco y nos quedamos boquiabiertos porque estaba empezando la cirugía, llevaba 3 minutos. ¿Qué pasó? La paciente tenía 3 cesáreas anteriores, tenía una placenta previa y no se diagnosticó que tenía percretismo placentario. La vejiga estaba invadida por la placenta. Cuando los doctores incidieron, la paciente se desangró en 3 minutos y no hubo nada que hacer debido a que fue demasiado rápido, demasiado rápido. En estos casos, si hubiéramos tenido el diagnóstico, entonces se hubiera tratado de no hacer la incisión en el, primero no se hubiera hecho una Fanistel, se hubiera hecho una mediana infraumbilical y el útero se hubiera incidido a través de una incisión ver- eh, que no, que no tocara la placenta, porque eso es lo que tratamos de evitar para que haya menos hemorragia. Y en este caso, pues se hubiera quitado el cordón umbilical, se hubiera hecho un nudo y se hubiera quedado allí, esperando no tenerla que reintervenir y si no, pues reintervenir si hubiera una hemorragia profusa. Entonces son las cuestiones que pueden pasar en el día a día. Entonces, eh, esta es una causa de muerte, es importante, esa estadística de otros lugares, por eso esa estadística de muerte de 10% es muy baja, pero es cuando se tiene todo preparado, pero en el caso que nosotros no estemos preparados, que no sepamos el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer con esa paciente? Entonces necesita 8 o 10 paquetes globulares y no estamos preparados, definitivamente la paciente va a fallecer. Y pues miramos que ahora cada vez están los clavos médicos legales más fuertes. Entonces debe tener el consentimiento informado firmado, pero si usted atiende a la paciente y donde usted la va a atender sabiendo que tiene placenta acreta o percreta y usted no tiene los recursos suficientes, esto va a terminar en un problema legal para usted. Entonces, como lo he mencionado una y otra vez, ¿qué es lo más importante para prevenir la muerte? Es la sospecha, porque si usted lo sospechó antes de que usted le operara al paciente o atendiera el parto, usted se pudo preparar y le dio tiempo para prepararse. Entonces, hay varias formas de verlo, lo vamos a ver ahorita. Primero, ultrasonido, están los criterios de Finder y Williams, están el ultrasonido Doppler, el Doppler Power, la resonancia magnética, una cistoscopía, que realmente no, solo que estuviera la paciente con la sospecha de que hubiera una invasión en la vejiga, también algunos marcadores de la alfa-fetoproteína se han podido ver, y realmente el criterio pues es histológico. Usted lo puede ver macroscópico, pero sabemos nosotros que para poder tener ya un criterio definitivo, pues es el histológico, pero nosotros podemos ver totalmente si hay un percretismo
placentario. Entonces nosotros cuando estamos hablando de lo que es la ultrasonografía, tenemos que entender que eso depende de la preparación que tenga el ultrasonografista, la experiencia y sobre todo también el aparato con el que él cuenta. Estos pues son criterios, los de Findber y Williams, ya de casi 30 por un año, 30 años de que fueron establecidos y ellos lo que hablaban era de la... Ellos lo que hablan es que se pierde la línea, se pierde esta línea delgada hipoecoica que nos separa del miometrio. Entonces, ejemplo, nosotros miramos esta línea hipoecoica miometrial retroplacentaria y hay un adelgazamiento, ¿verdad? Que nosotros deberíamos de ver, pero si nosotros miramos también que hay masas, presencia de masas exofíticas o presencia de sonolucencias placentarias, entonces nosotros pues ya sospechamos en una placenta acreta. Pero aquí nosotros miramos un patrón vascular paralelo al miometrio. Nosotros estamos viendo la línea delgada aquí que es hipoecoica, eso significa más oscura. Entonces nos da tranquilidad. Esto es una placenta totalmente normal. Pero aquí miramos lo que estábamos hablando de estos criterios. Miremos los lagos placentarios prominentes, no miramos que esté el espacio retroplacentario como hemos visto, miramos anormalidades en la interfase de la vejiga y el miometrio, y miramos de que hay un aumento de la interfase vascular entre el útero y la vejiga. Entonces, aquí es donde nosotros ya miramos de que está esa disrupción serosa, uterina, hiperecoica, y la interfaz con la vejiga que nos llama mucho la atención. En los datos del Doppler, pues aquí pues no hay que ser magos, ¿verdad, jóvenes? Aquí está la placenta y está invadiendo ya lo que, pues, ya casi la vejiga y miramos cómo el patrón vascular ya no es paralelo al, al miometrio, como estamos viendo acá, sino que ya estamos viendo que está esa pérdida que no está bien, ¿verdad? Entonces ahí ya miramos el flujo lacunar placentario difuso, hay mucha hipervascularidad en la interfase de la vejiga y la serosa, y entonces estamos viendo aquí los complejos venosos subplacentarios, y pues esto ya nos hace pensar en casi a un 90% de que pues sí va a haber un acretismo placentario. De hecho, hay un acretismo placentario. Miremoslo acá, ¿va? Miremos cómo identificamos este acretismo placentario, ¿no? Miren, está la vejiga, está la placenta. Eh, Antes era difícil, pues ahora ya tenemos esta ventaja del, del Doppler. La resonancia magnética en el primer trimestre es útil, sí y no. Fíjense que antes, hace 20 años, se creía que la resonancia magnética era, por decirlo así, el mejor examen que podríamos tener, pero la resonancia magnética, pues los varios estudios que hemos visto nos han dicho que son estudios retrospectivos y los cuales no tienen una correlación histopatológica, y la verdad, la resonancia magnética no es superior a la ultrasonografía y sobre todo por el costo. Y sobre todo porque ahora los ultrasonografías, los aparatos de ultrasonido tienen el eco, entonces tienen el Doppler y eso nos va a ayudar bastante para poderlo ver. Aquí no voy a ahondar porque
porque es la resonancia magnética lo que los hallazgos que están aquí no los queremos confundir. Esto no va a entrar en el examen, solo son imágenes para que nosotros podamos ver. Aquí está el embrioncito y aquí definitivamente, pues si miramos cómo está el acretismo placentario. Esta clase va dirigida para la prevención, es decir, los puntos claves es que hay acretismo, incretismo, percretismo, y que la mayoría de veces van a ser asintomáticos, a menos de que haya un percretismo y la placenta ya haya invadido vejiga, ya haya invadido intestino. Entonces ahí es donde se va a manifestar. Entender que una paciente que tiene placenta previa, aparte de tener riesgo de hemorragia, nosotros tenemos el cuidado, debemos de tener el cuidado que también puede tener acretismo placentario. Y si tiene cesáreas anteriores, el riesgo ya no es del 5%, sino que puede aumentar hasta el 50% a partir de las 2 o 3 cesáreas con placenta previa. La principal complicación de la placenta previa con cesárea anterior es el acretismo placentario. Y esto debe estar puesto para que nosotros tengamos un equipo multidisciplinario para poder actuar. Debemos de actuar. Como les mencioné, también una prueba que podemos usar, pero no como tamizaje, pues es la alfa-fetoproteína, porque pues se supone que hay una fuga de, de esta alfa-fetoproteína hacia la circulación materna y nosotros pues podríamos creer que hay una correlación más o menos del 45-50%, pero em, esto puede ser también por alguna anomalía, entonces realmente no es contundente. El tratamiento per se es la esterectomía abdominal total. O sea, eso es. Ser conservadores no es lo mejor, pero sobre todo ser precavidos. Hablamos también de poder dejar la placenta in situ. Por eso nosotros estábamos hablando de que no teníamos que tocar la placenta cuando hacíamos la incisión. Pero si usted no está preparado, pues no sabemos qué hacer. La placenta acreta no está relacionado con trabajo de parto prematuro como tal, pero si usted ya tiene una paciente que tiene el diagnóstico de acretismo placentario, entonces nosotros le vamos a poner su esquema de maduración pulmonar, 12 miligramos de betametasona hoy y en 12 días, entre la semana 26 a 34, para que si esta paciente necesitara una cesárea o estarla con ya como con un carnet de alto riesgo y que tenga todo preparado para el momento que eso vaya a pasar. Pero si sucediera y hubiera que extraer el bebé antes del tiempo, pues no estuviéramos con tanto riesgo. Entonces, a toda paciente que tiene placenta acreta, usted le debe de advertir los riesgos de histerectomía y que le va a transfundir sangre. Si la paciente es testigo de Jehová, pues ese es otro problema extra porque ellos no permiten la transfusión de sangre. Entonces, debemos de explicarle que debemos de tener donadores porque vamos a tener que utilizar bastante paquetes globulares y eso es vital. El lugar donde lo vamos a tener no es solo el hospital, sino que si es una paciente que tiene percretismo placentario, tiene que estar, de nuevo lo vuelvo a repetir, el anestesiólogo con su evaluación, ya su paquete de células empacadas, ya tiene que estar el urólogo, ya tiene que estar el cirujano y todo preparado para que esta paciente le pueda ir bien. Toda paciente debe tener el informe, ya su consentimiento informado y usted explicándole que muy probablemente pues vayamos a realizarle una histerectomía obstétrica. Algunos autores hablan de la embolización de las arterias pélvicas como alternativa a la histerectomía para disminuir
la pérdida sanguínea, pero eso no lo realizamos acá. Entonces, pero si a usted le ocurre eso en un hospital donde no tiene paquete globular y usted mira que hay algo anormal, trate de no tocar la placenta. Trate de no tocar la placenta porque si usted toca la placenta, a la paciente se le desangra en 3 minutos. Estamos hablando de que si usted no tuvo la oportunidad de poder hacer el diagnóstico. ¿Y qué hacer ahí? Pues entonces ahí hablamos nosotros de lo que es el tratamiento conservador y dejamos la placenta en su lugar totalmente. No la vaya a tocar. Otra cuestión es que podemos hacer la resección del lecho placentario y su reparación. Es decir, que usted con el bisturí quitara la placenta sin tocarla y después haga la reparación, pero el problema de esto es que va a sangrar, va a llevar más tiempo, puede que no funcione y que cuando la paciente vuelva a quedar embarazada, ella pueda tener una ruptura uterina por la cicatriz tan grande. Entonces también se habla de lo que es el legrado obstétrico que se puede hacer si no es per creta. Estamos hablando que solo sea a creta. Pero ¿cuál es el problema de hacer el legrado en sala de operaciones? Es que al hacerlo usted está otra vez aumentando el riesgo de que en el otro parto vaya a tener más complicación. Entonces, también podemos usar medicamentos. Hablan del metrotexate, que se podría utilizar el metrotexate, pero el problema del metrotexate es que el metrotexate actúa en las células que están en crecimiento, pero en el momento de que el bebé sale, la placenta empieza a inactivarse. Entonces ya la placenta ya no está funcionando como tal y entonces el metrotexate pues deja de funcionar. Nosotros sabemos de que pues es un medicamento que es un antagonista de los folatos, pero no tendría relevancia porque el trofoblasto deja de ser proliferativo en el momento que nace el bebé, y entonces pues ya no se debería de tomar como estar en cuenta. Entonces, en conclusiones, el acretismo placentario es la ventaja sería detectarlo antes del nacimiento. Si usted no lo detecta, ese es el problema. Debe de ser atendido en una institución de tercer nivel por un equipo multidisciplinario. No se les vaya a olvidar eso. No existe ningún tratamiento que se pueda decir que es el gold estándar, el óptimo. Sabemos que la histerectomía es curativa, pero está asociada a una gran mortalidad por la hemorragia que puede tener y si es percreta, pues mucho más. Entonces, todo esto va a depender realmente de hasta dónde esté la invasión de la misma. Pues eso es lo que les tenía yo para esta clase. Esperemos que podamos seguir compartiendo con ustedes. Hoy he tenido aquí problemas vamos a dejar por aquí la clase y ya vamos a vernos para poder hacer las preguntas.